Permítame también preguntarle al periodista Miguel Ángel Bastenier. El presidente Hugo Chávez perdió su batalla contra el cáncer. Como lo comentaba el parlamentario, ni siquiera logró investirse como presidente para el nuevo periodo para el que fue electo. ¿Cree usted que el chavismo venía guardando esta noticia, preparando al pueblo venezolano, al chavismo, para entregársela? Está clarísimo que en estas últimas semanas, días como mínimo, la inminencia de la desaparición del comandante del presidente Chávez iba a ocurrir. Ha dado la casualidad, es casualidad que yo por la mañana hoy he hecho un tuit diciendo la declaración del ministro de Educación Villegas claramente parece que está preparando a la opinión pública venezolana para el anuncio de la desaparición del presidente. Por supuesto que la alta dirigencia chavista sabía que había una fecha de caducidad próxima para el fallecimiento lamentable, sin duda, de un ser humano del presidente Chávez. Eso, en fin, me parece que dudarlo está fuera de la lógica. Ahora, señor Bastenier, ¿por qué justo unas horas antes de anunciar la noticia de la muerte de Hugo Chávez, hablar de una posibilidad de que el cáncer que dejó al presidente Chávez convaleciente haya sido incubado o haya sido inoculado? ¿Por qué dejar esta sospecha? ¿Por qué acusar a enemigos históricos del chavismo antes de esto? Porque el chavismo es como es y está viendo sombras por todas partes y está viendo enemigos por todas partes y vive obsesionado con el antiimperialismo, que yo no niego que el imperialismo exista, que yo no niego que Estados Unidos no siente especial dolor por la desaparición del presidente Chávez, pero que desde luego se pasan de rosca haciendo premoniciones y diciendo la mano oculta de nadie que sepa un poco de medicina, pero un poco, no hace falta ser un cirujano experto, piensa que nadie sobreviva a 4 operaciones por un cáncer. Esto tenía fecha de caducidad, pero no desde hace la semana pasada, no desde hace 15 días, desde hace un año por lo menos. Podía durar más o podía durar menos, es una casualidad, pero yo he tenido un pariente muy cercano en situación muy parecida a la del presidente Chávez. La medicina española, que es tan buena como la cubana como mínimo, cara sin duda, pero tan buena como la cubana, le pronosticó 2 años de vida, vivió 22 meses, es casi lo mismo que el presidente Chávez. No es que yo con este caso llegue a ninguna conclusión particular, es que lo sabe cualquiera, nadie ha sobrevivido a 4 operaciones sobre el cáncer. Diputado Dávila, usted también, me imagino, siguió la cadena nacional de este martes a mediodía, cuando el vicepresidente Nicolás Maduro hablaba de planes desestabilizadores, pero sobre todo comparaba la situación de Hugo Chávez con la del ex líder palestino Yasser Arafat, quien murió envenenado, y comparaba la enfermedad con un posible plan de la oposición para asesinarlo. ¿Cómo tomaron ustedes esta versión? Bueno, aquí hay 2 sensibilidades muy diferentes. Nosotros tenemos una sensibilidad humana, democrática, que en este momento estamos buscando precisamente la paz y que Venezuela resuelva constitucional y democráticamente esta situación que estamos viviendo. Desafortunadamente, el vicepresidente de la República y ese sector, ese grupo que está allí, tienen una sensibilidad inhumana, totalitaria, bastante represiva, y quisieron como tapar lo que no se atrevieron a decir en ese momento de la situación ya del presidente de la República, achacándole a la oposición la culpa de la enfermedad, la expulsión pues de los 2 agregados navales de la embajada americana aquí en Venezuela, como tratando de crear un ambiente de una conspiración en desarrollo, una oposición pues inhumana, una oposición que es capaz de hacer de todo. Y eso yo aquí enfáticamente se lo digo al mundo entero. Nosotros somos una oposición democrática, nosotros hemos aguantado todos los improperios posibles en la Asamblea Nacional y nos hemos comportado como lo que somos, demócratas. Y en este momento apelamos a la sensibilidad humana, creemos que debemos buscar es la paz y la unidad de toda Venezuela, rescatar y recuperar este país, pero rechazamos por completo esas declaraciones realmente calumniosas, antidemocráticas, fascistas, del vicepresidente cuando no se atrevió a dar la noticia y buscó la manera de culpar a la oposición de lo peor que puede suceder. Nosotros somos una oposición democrática que hemos llegado a la Asamblea Nacional a voto
y cualquiera que sea el escenario que se presente ahorita desde el punto de vista electoral, allí estaremos nosotros compitiendo. Pero aprovecho esta circunstancia para exigir un Consejo Nacional Electoral imparcial con unas condiciones que nos garanticen un proceso electoral limpio y transparente. Esa es la situación en la que se encuentra Venezuela, una situación política que deberá ser definida de acuerdo a la Constitución. La noticia más importante del momento: el presidente Hugo Chávez ha muerto, y NTN 24 continúa con esta transmisión especial ininterrumpida. Opinión de Latino para Latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Si a Chávez no lo hubiera vencido el cáncer, habría completado 20 años en el poder. Llegó en 1999, convocó una asamblea constituyente y logró ser reelegido por 2 periodos presidenciales consecutivos de 6 años. En octubre pasado, en unas reñidas elecciones, venció al opositor Enrique Capriles y se aseguró estar hasta el 2019 en el Palacio de Miraflores. Sin embargo, su enfermedad no lo permitió. Hugo Chávez asumió en 1999 la presidencia con la promesa de una democracia mejor en Venezuela. Sobre esta moribunda constitución, inició un periodo de logros y desaciertos que desencadenaron la polarización entre chavistas y opositores. Años repletos de agitación política, la aprobación de una nueva constitución en los primeros meses de gobierno. Esta es la primera constitución aprobada por 71%. Un paro de 2 meses en la petrolera estatal PDVSA, el golpe de estado de 2002 que mantuvo a Chávez 48 horas alejado del poder, un referendo revocatorio que ganó y la derrota en la reforma constitucional de diciembre de 2007. Y yo pues me tengo que ir del gobierno en el año 2012. Ustedes no aprobaron la reforma. En 2009, la aprobación de un segundo referendo le permitió a Chávez modificar varios artículos de la Constitución, entre ellos la reelección indefinida. Y juro al pueblo que no le fallaré la enmienda número 1 de la Constitución. Desde que juró como mandatario no paró de agitar el panorama nacional, de la región y del mundo. Insultó a mandatarios. A Mr. George W. Bush. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger. Álvaro Uribe, triste peón del imperio norteamericano. Vaya que es bien pendejo el doctor Insulza. Afianzó su cercanía con polémicos aliados. Que Dios cuide la vida de Muammar al-Gaddafi. El afán por impulsar la economía socialista llevó a Chávez a tomar el control de decenas de compañías privadas. Iníciese el proceso expropiatorio a Cargill. Te las expropio también. No tengo problema. Y este edificio, exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, exprópiese, señor alcalde. Petroleras, bancos, cadenas de televisión, emisoras de radio, siderúrgicas, cementeras, empresas de servicios públicos y productoras de alimentos terminaron en manos del gobierno. Vamos a expropiarlo y está expropiado. Y le voy a cambiar nombre al Margarita Hilton. Uno de los casos que más golpeó a los venezolanos fue la decisión de no renovar la licencia de transmisión al canal Radio Caracas Televisión, el más antiguo del país y al que Chávez acusó de golpista. Ya está redactado la medida, así que vayan preparándose. También puso contra la pared de la cadena de noticias Globovisión. Millonarias multas, amenazas de cierre y la constante censura casi llevan a la quiebra al canal que por años denunció atropellos del chavismo. Campañas mediáticas, desestabilizadoras, que pueden enloquecer a cualquiera. Muchos reconocen logros sociales como los módulos Barrio Adentro, que ofrecen servicios de salud gratis en los sectores menos favorecidos, pero aseguran que no se cumplieron promesas como la de diversificar la economía muy dependiente del petróleo o la de reducir la inseguridad. Venezuela tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. La distancia entre el presidente y la oposición se profundizó hasta convertir la descalificación en lenguaje cotidiano. Presidente, tenemos 8 horas escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Que está fuera de ranking para debatir conmigo. No la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada.
Y continuamos con reacciones a esta hora a la noticia de la muerte del presidente Hugo Chávez, particularmente en Miami, en el estado de la Florida, uno de los lugares donde mayor cantidad de venezolanos residentes en los Estados Unidos habitan. Ya empiezan a haber reacciones. Muchos de los venezolanos que llegaron a la Florida lo hicieron huyendo de lo que consideraron era un régimen autoritario que lideró el presidente Hugo Chávez. Allí muchos se exiliaron, muchos pidieron refugio. Vamos a hacer contacto en Miami con nuestro corresponsal Orlando Guerrero y que nos cuente a esta hora qué están diciendo los venezolanos. Adelante. Hola Jason, muy buenas noches. Nosotros estamos emitiendo esta señal desde la ciudad del Doral, junto con la ciudad de Weston. Tal vez son los lugares donde los venezolanos que salieron hace muchos años huyendo del gobierno del presidente Hugo Chávez, pues han hecho su asentamiento. Estas dos ciudades, principalmente el Doral, pues han desarrollado prácticamente toda su actividad basado en la comunidad venezolana que ha salido en los últimos años. Y prácticamente ese es el ambiente. Hace más de 3-4 horas llegaron venezolanos de todas las organizaciones para saber qué pasaba con la salud del presidente Hugo Chávez. Uno de ellos es Pedro Mena, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Ustedes están pidiendo un cambio democrático, la posibilidad de regresar pronto a sus países dentro de una democracia donde ustedes pudieran participar. Con esta noticia del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, ¿qué le espera a Venezuela, pero particularmente qué les espera a ustedes? Bueno, básicamente el fallecimiento del presidente Chávez lo que hace es agudizar la situación. Es bien sabido que en el seno del gobierno hay un grupo de 3 dirigentes que prácticamente se pelean el poder y han venido cometiendo errores tras errores. Pero además de eso, en este momento lo más importante para los venezolanos, primero tener calma y tranquilidad. Segundo, que el gobierno y las Fuerzas Armadas garanticen la convocatoria al proceso electoral. Ese proceso electoral tiene que realizarse en 30 días, que tiene que modificar ese Consejo Nacional Electoral que garantice la transparencia del voto, de manera tal que podamos concurrir la oposición democrática, la alternativa democrática, o bien con Capriles o bien con Antonio Ledesma como candidato único de la oposición, a enfrentarnos al candidato del gobierno, que en este caso sería Nicolás Maduro. Así que las perspectivas son de continuar la lucha. Sigue el chavismo, está totalmente vivo. Murió Chávez, pero el chavismo tiene estructura, tiene poder, tiene dinero, tiene influencia y tiene aliados internacionales. Así que mucho ojo, la cosa ahora es cuando comienza la lucha. Señor Pedro Mena, ustedes siempre han dicho querer regresar a su país, salieron de allí por diferentes circunstancias, con el panorama como se vislumbra hacia un futuro, con unas posibles elecciones, ¿qué tan fácil es que eso ocurra? Mira, seríamos adelantarnos un poco a los hechos. Vamos a esperar qué va a pasar en el país, si van a respetar la Constitución, si convocan elecciones, si se dan unas elecciones transparentes y si se produce definitivamente un cambio de gobierno donde la oposición pase a dirigir los destinos del país. En ese momento estaremos en condiciones de responder una pregunta, porque estaríamos dentro de un marco de desarrollo de un gobierno democrático amplio que le permita a los venezolanos y a la ciudad regresar al país en condiciones favorables a sus intereses. Señor Pedro Mena, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática aquí en los Estados Unidos, muchísimas gracias por estar con la noche. Básicamente, ahora mismo estamos ubicados en el sector del Doral. Recordemos que aquí en la ciudad de Miami no existe consulado, son cerca de 200,000 venezolanos que radican en esta parte de los Estados Unidos y su sitio de reunión son negocios como este, son negocios donde prácticamente vienen y asisten los venezolanos, igual que hicieron hace muchos años los cubanos en la pequeña Habana. Aquí se reúnen para hablar de la problemática que se vive en su país y hoy pues están hablando de la noticia del día, del fallecimiento del presidente Hugo Chávez y también de las posibilidades que se abren, como señalábamos en la entrevista, de un pronto regreso de muchos venezolanos al territorio bolivariano. Jason, esta es la información desde la ciudad de Miami. Siga usted en los centros de RCN.